Cada pocas semanas hay otro titular que suena como el principio del fin. La economía de Rusia está tambaleándose. Crimea está aislada. Los soldados del Kremlin están muriendo por decenas de miles. La mayoría de los rusos ahora quiere que esta guerra termine y que Rusia avance con conversaciones de paz. Y cada vez surge la misma pregunta de fondo: ¿cuánto tiempo más puede continuar la guerra en Ucrania? Sin embargo, podría decirse que esta pregunta es incorrecta o apunta al objetivo equivocado. Porque la respuesta honesta a cuánto tiempo más puede Putin sostener la guerra no depende de tanques, drones, ni de cuántos kilómetros de territorio cambian de manos cada mes en una ciudad o pueblo. Se trata de algo mucho menos visible y mucho más difícil de deshacer. En algún momento, durante los últimos 4 años, la guerra en Ucrania dejó de ser solo una guerra que Rusia está librando y se convirtió en lo que alimenta todo el sistema interno de Rusia. Y eso cambia toda la cuestión. Porque si eso es cierto, entonces el escenario aterrador para Vladimir Putin no es perder la guerra, sino ganarla. Empecemos con la parte que suena más contraintuitiva, porque también es la parte que cuenta con más evidencia. Durante los últimos años, todos nos hemos acostumbrado a la idea de que las sanciones y las derrotas en el campo de batalla están estrangulando lentamente la economía rusa y que eventualmente esa presión obligará a Moscú a sentarse a la mesa. Por supuesto, sí hay presión sobre la economía de Rusia y está generando un efecto significativo, pero es fácil ver que después de recuperarse fuertemente en 2023 y 2024, el crecimiento del PIB se desaceleró a aproximadamente un 1% en 2025. Y en los primeros meses de 2026, el Ministerio de Desarrollo Económico de Rusia informó que la economía se contrajo un 0.3%. Aunque esto pueda parecer un número pequeño, está muy por debajo del ritmo necesario para sostener el gasto de guerra sin aumentar la presión fiscal. Pero la guerra no solo le costó dinero a Rusia. El país ha tenido que reconstruir toda la base económica para apoyar esa guerra. Y ahora la economía realmente depende de que la guerra continúe, exactamente tanto como Ucrania depende de que termine. Esto se refleja principalmente en dónde están empleados los trabajadores rusos. Desde 2021, la proporción de la fuerza laboral rusa que trabaja en la industria de defensa ha crecido de menos del 4% a un poco más del 5%. Eso puede no sonar como mucho hasta que lo traduces en personas. Alrededor de 3.8 millones de rusos están trabajando en sectores directamente vinculados al complejo militar industrial. Más de medio millón de empleos creados desde el inicio de la invasión. Y no son empleos comunes. Los salarios en defensa han subido entre 30 y 60% anual, muy por encima de la inflación, en un país donde estos aumentos antes eran impensables. En pueblos provinciales estancados desde hacía una década, los salarios de las plantas de defensa han sido transformadores. Rusia invierte sumas enormes y sin precedentes en la producción de armas. Ese gasto también impacta salarios, consumo y presupuestos regionales que de otro modo bajarían. Esta estrategia ha funcionado en un sentido limitado. Ha mantenido a flote la economía de guerra. Oficialmente, el gasto militar se sitúa en torno al 7 u 8% del PIB ruso. Extraoficialmente, algunas estimaciones sitúan la cifra real cerca del 10 al 12%, una vez que se toma en cuenta todo lo que está oculto dentro de partidas presupuestarias relacionadas. De cualquier manera, estamos hablando de un estímulo de tiempos de guerra en una escala que no se había visto en Rusia desde la Unión Soviética, o en cualquier otro lugar para el caso. Esto nos lleva a preguntarnos qué pasará con la economía tras la guerra. En el último año, entre los analistas sobre Rusia ha ido cobrando fuerza un argumento realmente sorprendente. El presidente ruso Vladimir Putin probablemente pueda permitirse otro año de guerra más fácilmente de lo que puede permitirse el primer año de paz. Y eso no es porque la paz sería humillante o porque parecería una derrota, aunque ambas cosas también le importan. Es por pura mecánica económica. De las 89 regiones federales rusas, 74 tuvieron déficits presupuestarios en 2025 frente a 50 el año anterior. El déficit federal en sí mismo superó su objetivo anual completo solo en los primeros 6 meses de este año. Y todo eso está ocurriendo mientras la economía de guerra sigue funcionando a toda velocidad. Una desmovilización real, donde cesan los combates y el dinero para mantenerlos, eliminaría el apoyo económico de guerra que sostiene docenas de economías regionales, mientras deja atrás todas las promesas que esos gobiernos regionales hicieron con ese dinero. No es un problema de hoja de cálculo que resuelvas con una transferencia de Moscú. Es un agujero estructural. Y luego está el otro lado de la desmovilización: la gente. En 2025, Rusia reclutó a más de 400.000 soldados contratados que con el tiempo tendrían que regresar a casa y encontrar trabajo. Reincorporar a tantas personas a la fuerza laboral al mismo tiempo podría aumentar notablemente el desempleo,
Recuerda, esos son solo los números de 2025, y Rusia ha estado planeando aumentar el reclutamiento en 2026, incluso pasando a una conscripción durante todo el año, para asegurar un suministro constante de soldados al frente. El número real de personas que perderían su empleo de forma repentina probablemente alcanzaría o superaría el millón. Además, debemos considerar para qué trabajos están calificados estos hombres. Hay muy poca demanda civil para las habilidades específicas que adquieres luchando en una guerra. Las estimaciones de 2025 sugerían que alrededor del 43% de los soldados que ya habían sido desmovilizados no podían encontrar trabajo civil. Multiplica eso por una ola mucho más grande de veteranos que regresan. Añade el peso psicológico del combate y tendrás a muchos hombres jóvenes armados, entrenados y desilusionados, sin nada que hacer ni motivos para agradecer. Así que el camino más probable del Kremlin no es una paz limpia seguida de una transición limpia. Es una desmovilización deliberadamente lenta, que mantiene a los veteranos en uniforme, mantiene el flujo de dinero y mantiene el aparato funcionando a velocidad reducida pero considerable, indefinidamente. Es decir, incluso en el mejor de los casos, si los disparos se detienen mañana, la economía de guerra sigue. Ahora, analicemos quién realmente se beneficia, porque aquí la historia se vuelve más interesante. Aunque se diga que la guerra es entre Rusia y Ucrania, las personas responsables y los mecanismos que impulsan la geopolítica tras la agresión rusa a veces no están en Rusia. Para entenderlo, hay que retroceder antes de la guerra, cuando el poder ruso se sostenía en 3 pilares bajo Putin. Había tecnócratas como el primer ministro y la gobernadora del Banco Central, encargados de mantener la economía estable y en crecimiento. Estaban los siloviki, los servicios de seguridad, cuyo trabajo realmente no era controlar a la población, sino disciplinar a la élite, asegurándose de que nadie se pasara demasiado de la raya. Los oligarcas, empresarios que vendían petróleo, gas y metales rusos a Occidente, mantenían la mayor parte de sus fortunas fuera del país. Y a cambio disfrutaban de una especie extraña de semi-independencia. Operaban dentro del sistema de Putin, pero tenían influencia y, lo más importante, tenían una vía de escape. Moscú podía presionarlos, pero no podía arruinarlos fácilmente. Todo ese arreglo ha sido demolido en los últimos 4 años y convertido en algo muy diferente. Los tecnócratas siguen ahí, pero su trabajo ha cambiado por completo. Antes construían prosperidad, ahora solo buscan que la máquina no se detenga. Rusia perdió acceso a los mercados de capital occidentales. Para finales de 2025, se calcula que $300.000 millones en reservas rusas siguen congeladas en el extranjero. El Fondo Nacional de Riqueza, reserva de emergencia del país, cayó a menos del 40% de su valor líquido antes de la guerra. Los ingresos energéticos, que antes financiaban más de 1/3 del presupuesto federal, ahora representan cerca de 1/4 parte, pese a que los ingresos por petróleo y gas han variado mientras Rusia redirigía las exportaciones y se adaptaba a las sanciones. Las tasas de interés siguen en niveles que serían emergencia nacional en casi cualquier economía. Los tecnócratas trabajan más que nunca y pierden influencia constantemente. En una economía de guerra, quienes no controlan el presupuesto de armas no deciden prioridades, solo limpian después. A los oligarcas les ha ido aún peor porque su independencia se basaba completamente en dinero resguardado de forma segura fuera del alcance de Rusia. Las sanciones occidentales eliminaron esto rápidamente y el Kremlin aprovechó la vulnerabilidad. Desde la invasión, tribunales rusos han supervisado una ola de lo que técnicamente se llama nacionalizaciones, pero que en realidad son expropiaciones. Las estimaciones del valor incautado varían según quien cuente, con una estimación moderada de aproximadamente $50.000 millones en rublos rusos entre 2022 y 2025. Y sin importar la escala o el número real, el patrón es claro. Los activos se declaran estratégicos, impugnan la propiedad de forma retroactiva y los tribunales suelen dictar sentencia pocos días después de presentar el caso. Si quieres ver un ejemplo de esto, tomemos el caso de Konstantin Strukov, magnate que controlaba el tercer mayor productor de oro de Rusia y era considerado un aliado leal y discreto del Kremlin. En 2025, fue acusado de haber adquirido la empresa mediante una privatización ilegal décadas antes. Su pasaporte fue invalidado mientras, según se informa, intentaba salir del país. En cuestión de días, un tribunal transfirió la mayoría accionaria al Estado. No era un disidente sancionado por oponerse al régimen, era un funcionario regional del partido de Putin, que veía que la lealtad en el papel ya no garantizaba seguridad. Todo esto genera una economía diferente en la cima. Antes de la guerra, Rusia funcionaba como una oligarquía de capital privado, con grandes empresas como intermediarias entre el Kremlin y los mercados globales. Ahora, la nueva clase de leales tiene una riqueza que depende directamente de que continúe la confrontación de Rusia con Occidente.
Su mayor temor es el regreso del propietario anterior, lo que significa que el grupo de personas lo suficientemente ricas como para alguna vez empujar a Rusia hacia un acuerdo, ha sido reemplazado por un grupo cuya fortuna entera depende de que el conflicto nunca termine realmente. ¿Y quién ocupó el vacío de los antiguos oligarcas? Justo los grupos esperados. Los servicios de seguridad han crecido, sumando personal y poderes cada año. Un ejército interno paralelo, centrado en la Guardia Nacional, ha crecido hasta contar con cientos de miles de tropas y responde directamente a Putin. Una fuerza cuyo único propósito es proteger al régimen de su propia población en lugar de cualquier enemigo externo. Y, sobre todo, el propio complejo militar industrial, que antes era una parte bastante marginal de la economía rusa, se ha convertido posiblemente en el actor económico más poderoso del país, empleando a millones, impulsando economías regionales y creando nuevas élites enriquecidas por la guerra, cuya fortuna depende de que el presupuesto de defensa crezca. Las personas con verdadero poder económico en la Rusia actual no están tolerando en silencio la guerra como un desafortunado costo de hacer negocios, sino que en cierto modo son producto de la guerra. Su estatus, su riqueza y su protección contra el enjuiciamiento dependen de que continúe. Y las personas que se habrían beneficiado de la paz, las antiguas clases tecnocráticas y oligárquicas, han sido despojadas sistemáticamente de la influencia que necesitan para realmente luchar por ello. Lo que nos lleva a algo que une todo esto y lo lleva más allá de las fronteras de Rusia por completo. ¿Qué pasa con la relación comercial entre Rusia y China? Ahora, antes de entrar en este tema, asegúrate de suscribirte al programa militar. Cubrimos los lazos entre Rusia y China y la geopolítica en desarrollo que los rodea con más detalle en nuestros videos. En los últimos años, la narrativa ha sido que Rusia y China se acercan cada vez más, formando una especie de eje antioccidental, con Pekín interviniendo para comprar el petróleo y gas que Europa ya no quiere. Como un ejemplo perfecto, el comercio entre ambos países alcanzó un récord histórico en 2024, superando los 237.000 millones de dólares, un salto de más del 25% respecto al año anterior. La participación de China en las exportaciones energéticas de Rusia subió de casi una cuarta parte antes de la guerra a cerca del 40%, pero si miramos más de cerca esa relación, lo que encontramos no es una asociación de iguales. Es Rusia cambiando una dependencia por una peor. La participación de China en la importación de combustible ruso solo ha crecido un poco, por lo que la dependencia es casi unilateral. Eso otorga a Pekín gran poder para negociar el precio. Los descuentos del crudo ruso a China alcanzaron hasta 18% al inicio de la guerra, luego bajaron por un tiempo. Han vuelto a subir mientras las sanciones occidentales se endurecen. En 2026, China compraba cerca de la mitad del petróleo crudo exportado por Rusia, además de dominar otras exportaciones como el gas, los productos petrolíferos e incluso el carbón. China usa esa ventaja para negociar con firmeza, prefiriendo contratos flexibles y cortos en vez del compromiso a largo plazo que daría certeza financiera a Moscú. El símbolo más claro de este desequilibrio es un gasoducto que casi se concreta, pero nunca termina de hacerlo: el Power of Siberia. 2. Se ha mencionado durante años como la próxima gran arteria del gas ruso hacia el este, el proyecto que finalmente consolidaría el giro de Rusia lejos de Europa. Y aún así, incluso después de una visita de alto perfil a Pekín en mayo de 2026, Putin no ha logrado asegurar términos firmes. Los analistas que siguen las negociaciones describieron a China como si mantuviera deliberadamente a Moscú en espera, usando la posibilidad del gas natural licuado estadounidense como moneda de cambio para seguir bajando el precio. Porque hay una advertencia importante, y es que Pekín no necesita específicamente el gas ruso, necesita energía barata y tiene otras opciones. Rusia, en cambio, no tiene a quién más venderle volúmenes ni remotamente cercanos a los que necesita. Esto es clave para la guerra, ya que los impuestos energéticos aún son cerca de una quinta parte del presupuesto federal ruso. Así, cuando China compra menos o exige más descuento, no solo afecta a la balanza comercial, ajusta una de las principales fuentes financieras que sostienen la guerra. Y no solo la economía de Rusia y sus alianzas se han transformado de maneras que van a perdurar más allá de esta guerra en específico. Lo mismo ocurre, como un reflejo, del otro lado de la línea del frente. Allá en Europa ha sucedido algo que muy pocas personas habrían predicho antes de 2022. Ha habido un rearme estructural, extremadamente costoso, en una escala que no se veía desde la Guerra Fría. El gasto combinado en defensa de la Unión Europea aumentó más del 75% entre 2021 y 2025. Tan solo en 2025, los miembros europeos de la OTAN han empezado a alcanzar o incluso superar el antiguo objetivo de la alianza del 2% del PIB.
y ese objetivo ya ha sido sustituido. El nuevo referente de la OTAN, adoptado formalmente en las cumbres de 2026, apunta hacia el 5% y la conversación entre los gobiernos europeos ahora no es si deben mantener el gasto en este nivel. Es como sostenerlo durante años, quizá décadas. La mayoría ha adoptado el compromiso de La Haya de junio de 2026, poniendo el gasto en 3.5% para la defensa nacional y otro 1.5% para infraestructura más amplia que sirva tanto a la defensa nacional como a la interconectividad de la OTAN. Pero recaudar el dinero y construir una capacidad militar real resultan ser dos problemas muy diferentes. A pesar de años de gasto récord, un análisis reciente de los datos de adquisiciones de la alianza muestra que los inventarios de equipo europeo siguen por debajo de lo que eran en 2021, aunque miles de millones se han destinado a donaciones para Ucrania, nuevos contratos y líneas de producción de emergencia. Y el inventario combinado sigue disminuyendo. Incluso si la OTAN cumple su meta de producción de artillería para 2026, solo igualaría aproximadamente la producción de proyectiles de Rusia, antes de considerar el suministro extra que Rusia obtiene de Corea del Norte. La paridad no es disuasión, solo es mantenerse al ritmo. Al mismo tiempo, Europa ha estado desmantelando su relación energética con Rusia. El gas ruso representaba aproximadamente el 45% de las importaciones de gas por gasoducto y de GNL de la Unión Europea antes de la guerra. Para 2025, esa cifra había caído a alrededor del 12%. En 2026, por la inestabilidad política en Medio Oriente, Europa optó por un enfoque moderado y mantuvo las importaciones de Rusia entre 10 y 13%. Más importante, nuevas regulaciones adoptadas a principios de 2026 establecieron una fecha límite firme, eliminando gradualmente el GNL ruso restante por completo para finales de 2026 y el gas por gasoducto después. Para el otoño de 2027, se estima que esos son unos $10.000 millones anuales en pagos energéticos a Rusia, que se eliminarán para siempre. Junta esos dos puntos, el rearme y el divorcio energético europeos muestran una historia similar a la que ocurre en Rusia. Una transformación estructural que no depende de cómo termine realmente la guerra en Ucrania. Incluso si se firmara un alto al fuego mañana, los gobiernos europeos no van a reducir silenciosamente el gasto en defensa a los niveles de 2019. Y no van a restablecer el suministro de gas ruso. Los servicios de inteligencia europeos ya planifican en función de las advertencias de que Rusia podría desafiar militarmente a la OTAN en los próximos 5 años. La guerra ha creado una nueva Europa y una nueva Rusia. Ninguno volverá a ser como antes, sin importar lo que ocurra en el campo de batalla. Eso no significa que la lucha no importe. Está muriendo una enorme cantidad de gente y el campo de batalla sigue definiendo la influencia en las negociaciones. La pregunta que todos se hacen, ¿cuánto más puede Putin sostener esto?, está mal planteada. La verdadera duda es si la Rusia de Putin sobrevivirá al fin de la guerra. Porque en este punto, la guerra no es solo algo que Rusia está haciendo, es algo alrededor de lo cual Rusia ha sido reconstruida. Y el sistema mismo está fallando lentamente pero sin duda. Solo que esta vez no está claro qué va a surgir de las cenizas de la Federación Rusa. Para saber más, mira este video. Sigue suscrito al programa militar para ver videos diarios sobre temas clave de política global.